anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Los discípulos de Cristo tenemos que ser nutridos de la palabra de fe y llenos de la sana doctrina de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente al programa La Gran Comisión que transmitimos a través de Canal Cristiano Libertador. Amén. El ministerio que Dios nos regaló hace muchos años, que nos ha servido como plataforma para seguir anunciando las verdades del evangelio puro. Amén, el evangelio verdadero. Vamos a proceder a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra, para que seamos parte de esa estirpe de hombres y mujeres nutridos de palabra de fe, declarando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso de poder recibir tu palabra. Queremos tener esa pasión cada día de buscar tu palabra, para ser fortalecidos en todo tiempo, para que seamos aceptos delante de tu presencia. Espíritu Santo, ayúdanos a tener la fe para digerir la palabra y ponerla por obra, para que podamos ser testimonio de que tu palabra ha cambiado nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Así es, amados hermanos, hoy es un día especial para compartir la palabra. Seguimos utilizando estos medios para que usted sea un hombre, una mujer nutrido de palabras de fe y de la sana doctrina. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado "Es una demanda predicar el evangelio en todo tiempo". Y así es, hermanos, que cuando las verdades se revelan a nuestro corazón, no estamos aquí predicando la palabra por interés propio, por ganancias deshonestas, dice también el Evangelio. No estamos acá para lucirnos ni ser autosuficientes, sino humildemente declarando que somos siervos del Señor, predicando la palabra para agradarlo a Él. Por eso, cuando tenemos esta demanda, es de suma urgencia predicar la palabra fiel y verdadera, para que la salvación pueda llegar a la vida de muchas personas, para que pueda llegar este evangelio glorioso a aquellas personas que piensan de que el cristianismo es una religión. No es una religión, el cristianismo es conocer a Cristo como el Salvador, el libertador, el que viene a restaurar lo que estaba caído, el que viene a reconciliar al hombre con su Creador. Esas verdades maravillosas tienen que ser una demanda en el corazón de los que predicamos el evangelio y de los que lo reciben también, porque hoy en día el cristianismo ha crecido, pero lamentablemente vemos que es un negocio para muchos, una forma de entretenimiento para otros, pero verdaderamente lo que debe prevalecer es preparar discípulos que estén embarazados de la visión celestial. Amén. El evangelio en el tiempo de hoy está contaminado. Por eso las almas inconstantes son presa de esas trampas de muchas iglesias. Lo digo con temor y temblor, esas iglesias que solamente persuaden los sentimientos de las personas, los entretienen, pero no están formando discípulos. Por eso, mis queridos hermanos, yo deseo con todo mi corazón, y esta es mi oración ferviente, que usted sea un verdadero discípulo de Cristo, que usted se deje formar, que se deje guiar por el Espíritu para alcanzar cada día madurez. Y hoy quiero tomar unos textos
de la palabra del Señor para que podamos nosotros, que es necesario predicar en una forma demandante el Evangelio en todo tiempo. Tenemos que declarar en el nombre poderoso de Cristo que así será. Tenemos este tiempo para poder compartir la palabra del Señor en nuestro corazón. Venimos con temor y temblor. Yo creo que los tiempos son oportunos y yo quiero dejar una palabra profética que nos envió la hermana Nilsa para la parte que sentí por el Espíritu, ponerla a la mitad o al final del mensaje que hoy vamos a compartir. Lo quiero hacer con temor y temblor porque realmente no tenemos, ¿cómo explicarles? No tenemos preparado nada, sino que el Espíritu es el que nos está moviendo a una dimensión preciosa de poder entender y comprender lo que el Señor nos está llevando a recibir por el Espíritu. Amén. Entonces, bien importante que podamos nosotros, con temor y temblor, compartir la palabra. No, jamás queremos manipular la palabra de nuestro Dios. Queremos ser temerosos en todo tiempo. Amén. Entonces, yo quiero que usted ponga su corazón en todo lo que vamos a hablar para que tenemos un pequeño inconveniente acá. Vamos a hacer una leve interrupción porque vamos a dejar una pausa ahorita. Bien, tuvimos un pequeño problema técnico aquí con la computadora. Ruego su comprensión, por favor, para que podamos nosotros continuar. Esos son los programas, lo que pasa con nosotros en los programas en vivo, para que podamos tener esa... Si fuera en la iglesia estaríamos nosotros ahí, amén, dándole gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces... amén. Muy bien, entonces ya arreglado el problema que se nos había trabado la computadora acá. Yo quiero que ponga su corazón en estas verdades. Le explicaba que vamos a tomar unos textos de lo que la palabra de Dios nos enseña, de los mensajes de Pablo a su discípulo Timoteo, preparándolo para los tiempos peligrosos en ese tiempo, y los cuales hoy se han multiplicado los peligros que hay en medio de la iglesia. Bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta porción de la palabra es primordial para nuestras vidas, para que sean habilitadas por el Espíritu Santo, para que podamos discernir el gran privilegio que el Señor nos está hablando, porque él está exhortando. No es Pablo a Timoteo, no es el pastor Antonelli a usted, sino que es el Espíritu para usted, porque el Señor le está enviando esta palabra a todos los nacidos de nuevo, a todos los que tienen que crecer y madurar espiritualmente. El Espíritu de la palabra, dice el Espíritu Santo, esa unción que tanto hablamos, que no son emociones, sino la convicción de poder embarazarnos de la visión celestial. El Señor le está diciendo directamente a su corazón: te encarezco. Hay una recomendación, te encarezco. Hay un fervor, hay una pasión de decirle que hay que predicar la palabra. Amén. Entonces la palabra del Señor nos exhorta,
que hay que predicar el Evangelio, y lo está haciendo en una forma ferviente y con pasión el Señor, porque nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso la demanda de nosotros es estar predicando el Evangelio glorioso, no manipulando el Evangelio, sino predicando el Evangelio tal como es, en una forma ferviente, apasionada, para que todos aquellos que están en muerte espiritual vengan de muerte a vida. Entonces, el ministro que toma este reto lo está haciendo con temor reverente, y pone de testigos a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo. Lo hace bajo una cobertura celestial. En el nombre de Dios lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No estamos manipulando la palabra, sino que hay una demanda. Por eso Pablo dice, lo hace delante de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esa pasión con que lo hace es porque el Espíritu Santo se lo está demandando, y eso es lo que yo estoy haciendo en esta hora. Mis amados hermanos, el ministro que hace tal exhortación, por eso quiero que me preste atención, dice la palabra: el que juzgará a vivos y a los muertos. El ministro que hace esta exhortación sabe lo que está por manifestarse en el tiempo postrero. Y dice la Biblia que esta exhortación la está haciendo delante del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino. Dese cuenta, su manifestación, la venida de Cristo, y en el reino. Entonces el ministro tiene que tener revelación de dos escenarios. Diga usted conmigo: tengo que tener revelación de dos escenarios. Y esos escenarios es el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. ¿Sabe, hermano amado, que usted ha sido enseñado que los que estamos en Cristo vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, y los que no están en Cristo van a comparecer delante del tribunal del trono blanco? Pero es lamentable que muchos cristianos no conocen los tribunales, no conocen lo que está por venir, no conocen las consecuencias. Mire, nosotros hacemos cosas por ignorancia, y yo me atrevo aquí públicamente a decir muchas cosas porque yo no soy perfecto. Le voy a contar una anécdota. Mi carro, cuando lo compré, tenía unas placas que ahora son de cartón, y las estuve utilizando, pero los fuertes inviernos y todo lo que sucede aquí en la costa se fue deteriorando. Entonces yo tuve la gran idea, ¿verdad? Le dije a mi hermano Luis, que nos apoya, nuestro colaborador Luis Poncio, le dije: mire, quíteme la placa esta, le vamos a sacar una fotocopia, y le sacamos una copia a la original, que estaba toda rasgada, y guardé. Bueno, eso fue hace como un año. Y hace como unas 3 o 4 semanas me paran unos agentes. Y bueno, aquí está mis papeles, licencia. Y me dice: mire, me dijo, usted tiene una placa, una fotocopia, ¿usted sabe que eso es delito? No sé, le dije yo, lo único que sé es de que resguardé la que estaba muy deteriorada, y yo no sabía las consecuencias de quitar una placa original, ¿verdad? Aunque estaba deteriorada, yo puse otra. Bueno, el agente comprendió que yo no lo estaba haciendo en forma maliciosa, y entonces tenía la otra ahí guardada, y le dije: aquí está la original. Bueno, entonces mire, lo voy a dejar ir, pero ese es un delito, por favor, lo antes posible, cambie la fotocopia y ponga. Y bueno, reforcé porque ya estaba muy deteriorada, reforcé con plástico, y yo no sabía las consecuencias de mi acción. Yo estaba, según yo, habiendo sido prevenido para que no quedarme sin placa. Bueno, no sé si me entendió lo que le expliqué. Realmente la gente vive sin saber las consecuencias de sus hechos, de sus acciones. No sabe que puede haber una penalización. Y por eso Pablo, cuando hace la exhortación que hay que predicar el Evangelio, lo hace con el testimonio de Dios Padre, de Dios Hijo,
y en el poder del Espíritu Santo que va a haber un juicio. Y por eso, cuando usted tiene un familiar que no tiene a Cristo, ese juicio que va a venir sobre la vida es para condenación, el del trono blanco. El del trono de Cristo, el tribunal de Cristo, es para recibir recompensa. Eso está en la palabra. Esto es parte de la doctrina, pero mucha gente no lo sabe. Por eso, ¿cuántos se aplican? Yo estaba platicando aquí con mi hija Martita y con mi hijo espiritual y también ahora adoptado a la familia, Pablito, estábamos hablando. La gente ha desatendido la palabra. No hay actitud, no hay disciplina. Ay, es que me hace falta ir a la iglesia. Hermano, lo que le hace falta es disciplina. Palabra ha habido. Lo que están buscando mucha gente son las emociones de estar con toda la, como dicen los muchachos, con toda la mara. Pero alimento ha habido. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? El contacto, a mí también me hace falta el contacto social con todos los hermanos, saludarlos, estar masivamente. Eso es bueno. Pero mientras hay condiciones o no hay condiciones de acuerdo a lo que estamos viviendo, mejor abstengámonos, preocupémonos de nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Entonces, hermano, la demanda es que la gente o el pueblo conozca las consecuencias de no atender lo que el Señor nos está diciendo. Prediquemos porque tenemos familiares que todavía no tienen a Cristo. Familiares que están viviendo el día a día. Felices, qué bueno. Ya levantaron el toque de queda, ya no hay estado de calamidad, solo llevemos la mascarilla y vámonos a pasear, y la gente no se está preocupando de su vida espiritual. Las consecuencias vienen después, pero no se saben, ¿verdad? Por eso yo le hacía la analogía de lo que me pasó con la famosa placa. Entonces, hermanos, usted tiene la comisión de predicar a Cristo, usted tiene la demanda, y si lo digo con corazón ferviente y compasión, predica a Cristo, predique a tiempo y fuera de tiempo. Significa que usted tiene que estar listo para servirle a Dios en cualquier situación, sea conveniente o no. Para la mente natural, usted tiene que predicar al Señor Jesucristo. Pablo estaba preparando a Timoteo, exhortándolo en varias oportunidades sobre la importancia de la doctrina. Por eso, si usted se ha dado cuenta, en el verso número 2 dice la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y nuestra iglesia se ha caracterizado por eso. Predicamos a Cristo, pero no queremos que una persona diga sí a Cristo y no tenga fundamento. El fundamento de la doctrina. No doctrina de Iglesia Genezaret, no doctrina del pastor Antonelli Rodas, sino la doctrina de Cristo, lo que está escrito, los fundamentos, y eso no lo conoce mucha gente. Por eso la importancia, también hablábamos fuera de cámara, la importancia de discipular conforme a la doctrina de Cristo y no con palabrerío humano. Entonces, hermanos, Pablo hace esa exhortación porque es importante la doctrina, y en varios pasajes de las epístolas, de las 2 epístolas a Timoteo, se insiste sobre la doctrina para que sea una vida bien fundamentada de los nacidos de nuevo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4 dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, lo que le estoy hablando, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, mitos, cuentos de ficción. Entonces, esto es bien importante, mis amados hermanos. Si hay buena y sana doctrina, el discípulo de Cristo va a estar firme, no se va a mover de su manera de pensar, porque no ha creído en palabra de hombre, sino en la palabra del Señor Jesucristo. Y por eso la pandemia vino a sacudir los cimientos, y todos aquellos verdaderos discípulos deben estar firmes en quien están creyendo. Deben de estar, óigame, firmes en Cristo. No, por favor, no va a pensar por algunas situaciones que han pasado hasta el día de hoy. No me diga, ay, mire pastor, la iglesia ya va a estar hasta allá en Salaché, me va a costar. Aquí hay una iglesia cerca. Usted valore la doctrina que se le ha enseñado.
Mire, pastor, la iglesia tal ya empezó, me voy a ir a echar un micolazo. Hermano, perdone. Si usted debe valorar la doctrina, no se va a ir a meter a cualquier lado. ¿Usted está buscando experiencias emocionales o está buscando a Cristo? Porque palabra ha habido. Entonces, hermanos, hoy en día lo que ha sucedido en el ambiente es que hay un montón de iglesias que no tienen doctrina, tienen emociones, bonita alabanza, bonitos instrumentos, esto y lo otro. Perdone, tengo que hablar la realidad. Y entonces tienen comezón de oír. Y entonces van a ver siempre maestros que van a hablarle lo que quieren oír. Y verdaderamente esto no es el cristianismo. El cristianismo es una demanda de ser formado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente por la palabra viva y eficaz. La palabra viva y el fundamento doctrinal de Cristo nos permitirá estar con esa formación. Fíjese que dice aquí la palabra, van a apartar su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. El vocábulo en griego, fábulas, se puede traducir como mitos. Ahí se lo puse en rojo. Mitos, cuentos de ficción. Y eso es lo que ha prevalecido en el tiempo de hoy. Por eso hay que predicar el evangelio de Cristo. Porque hay gente todavía esclavizada a mitos. Esclavizada en cuentos de ficción. En palabrerío de hombres. Por eso, predicando a Cristo y teniendo esa verdad revelada, que va a juzgar a vivos y a muertos, hay un juicio final. Entonces tenemos que tener esa demanda para que nuestros conocidos vayan al tribunal de Cristo y no vayan al tribunal del trono blanco. Amén. Entonces esto es bien importante para la vida de nosotros. Pero me llamó la atención hoy, tempranito, meditando sobre la palabra ficción. Porque el vocablo original significa cuentos de ficción, cuando dice fábulas o mitos. Y la palabra ficción significa cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque verdaderamente cuando la persona no tiene fundamento doctrinal, por cualquier palabra fingida, por cualquier hecho inventado, producto de la imaginación del hombre o de la mujer que está dentro de las iglesias, va a ser persuadido, cautivado, hechizado, y entonces va a pensar que está viviendo para agradar a Dios y no sabe que los hechos que está cometiendo van a ser penalizados en el tiempo final. Espero en Dios que me esté explicando. Hay mucha gente que va buscando sinceramente, pero equivocadamente al Señor. Por eso es bien importante. Nosotros tenemos que ir a la fuente de la sabiduría, que es el Señor en la palabra. Porque Él es la palabra es el Señor es la palabra. Amén. Entonces es bien importante que te prediquemos a Cristo. Yo no estoy mandándolo a usted, es el Señor que lo está mandando, pero también tiene que estar bien fundamentado para que haga la tarea tal como Dios requiere. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Fíjese que el apóstol Pablo, denunciando a aquellos que habían creído en otro Jesús, en otro evangelio y en otro Espíritu Santo. Porque los versos de eso no se lo traje porque siempre lo he repetido. Eso está en 2 Corintios 11, de los versos 5 en adelante. Entonces, aquí habla y le aparece en rojo, desde ese tiempo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el tiempo actual hay muchos que dicen que son apóstoles, que dicen que son pastores, que son profetas, pero son falsos, son obreros fraudulentos. Y la gente que no tiene fundamento va a caer presa. Y el verso 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablan bonito, hablan muy persuasivamente, pero están apartando el oído de muchos de la verdad a sus cuentos, a sus ficciones.
Pero cada cosa va a salir a luz. Cada hecho va a salir a luz. Por eso el Señor Jesús en su sabiduría, tan sencillo es decirlo, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Hermanos amados, hasta el día de hoy, estaba hablando con mi hermano hace un par de días y estábamos hablando precisamente de este punto, los frutos. Pero sin embargo, los frutos son evidentes para los que tenemos fundamento doctrinal, pero mucha gente todavía los sigue. Bueno, pues sigamos predicando a Cristo. Sigamos predicando al Señor tal como Él quiere que prediquemos. La gente está rehuyendo a la enseñanza sana. Está rehuyendo al verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque anda buscando emociones, anda buscando cosas que le satisfagan en su ser almático, no en su ser espiritual. Porque recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces una llenura del Espíritu Santo viene a nuestro espíritu para que nuestra alma se someta. Para que nuestra alma sometida, entonces ya tengamos la evidencia de que nuestras emociones van a ser producto de cosas que no vemos. Pero muchas veces la gente se mueve por lo que mira y no por lo que no mira. Porque la palabra del Señor es clara, no se equivoca. Dice la palabra, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo, poniendo la mirada en las cosas invisibles, las cosas que no se ven, las que son eternas, no en las visibles, que son temporales. La palabra lo explica claramente. Por eso, una persona con fundamento no se va a emocionar por esto, por lo otro. Natural, se va a emocionar por lo que no se ve. Se va a emocionar y decir, Señor, yo quiero estar confiadamente en el trono de Cristo. Va a anhelar estar en el trono de Cristo. Va a decir, este deleite temporal del pecado no me va a persuadir a mí, porque yo sé que si yo peco, voy a estar en el tribunal del trono blanco. Amén. Entonces hay una responsabilidad. No necesita que ojo humano lo esté viendo. Lo que necesita es tener la revelación de la palabra. Amén. Entonces vea lo importante. Yo quiero que ponga atención porque la palabra profética que el Señor nos mandó hoy nos está exhortando a muchas verdades que yo se las voy a decir más adelante. Por eso no se la dije de primero. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: desecha las fábulas profanas y de viejas. Mire, así dice la palabra. Ejercítate para la piedad. Mire, qué importantísimo es esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, si no hay fundamento, no se va a conocer que a la gente le están dando ahorita fábulas profanas. Y cuento de viejas. Pero cuando hay fundamentos, entonces uno se da cuenta de lo falso. Esto es fábulas profanas. Estas son cuentos artificiosos. Estas son cosas fingidas, inventadas por el hombre, producto de la imaginación del hombre. Se recuerda que lo que vimos de ficción. Entonces, esto está lleno hoy, el mundo que nos rodea. Por eso, las personas que no se han convertido critican a los evangélicos. Dicen, sí, los pastores. Por eso ahorita con la pandemia, ¿dónde están los pastores que sanan? ¿Por qué no van a los hospitales y oran por los enfermos? Criticaron mucho, porque cuántos shows de sanidades hay. Cuántos shows de descansos en el espíritu. La gente nos ha criticado por ello. Entonces a mí me han preguntado, pastor, ¿y es cierto lo del descanso? Mira, el Espíritu Santo es poderoso, puede dar un descanso. Pero un montón de gente, hermanos, está atrapada por las fábulas profanas y de viejas y hace un montón de cosas. Entonces el hombre hace las cosas por imitación. Si uno se tiró, el otro también se tira. Por ejemplo, el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don maravilloso, pero hay personas que como miran que la iglesia se está enseñando la doctrina que el don de lenguas es un don maravilloso del Espíritu Santo. Bueno, yo no sé hablar lenguas, pero repito lo que el otro está diciendo. Y de repente tengo mi propio don de lenguas.
Y entonces la gente que no cree en esos dones va a decir, miren, eso solo hacen un show, porque el don de lenguas no es para alborotar la iglesia, sino el don de lenguas es un don que el Señor lo dice en su palabra, es para hablarle directamente a Dios, porque el que habla en lenguas a Dios mismo habla y a sí mismo se edifica, pero la gente lo hace. Por eso estábamos hablando la vez pasada creo que con mi hermano Pablito estábamos hablando, Pablito mi yerno, estábamos hablando sobre las lenguas que las utilizan para, no fue con mi hermano Pablito, fue con mi otro hijo espiritual, hermano Carlitos Caballeros, a quien saludo, cuñado de mi hijo. Estábamos hablando sobre el don de lenguas que lo utilizan para la guerra espiritual. Pero también con Pablito creo que hablamos un día. Errores doctrinales, pero que hay que hablar en lenguas, empiezan a hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero usted no me ha visto aquí en la prédica hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es algo personal para hablarle a Dios. Amén. Hay que leer la palabra. Pero mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y el Espíritu le dice a usted, ejercítate para la piedad. ¿Por qué está esa palabra? Y ejercitarse para la piedad significa ejercitarse espiritualmente en el misterio de la piedad. Porque usted sabe lo que dice 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Es Dios hecho hombre. Amén. Eso es otra enseñanza, pero como usted ya está enseñado, usted sabe eso. Pero si usted no me está escuchando ahorita, ¿qué sabe usted sobre la piedad? La piedad tiene un significado bien importante en la Biblia. La piedad no es tener un acto generoso para una persona. La piedad es tener la revelación que Dios se hizo hombre. Porque dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios hecho hombre. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios se hizo hombre. ¿Cómo Dios encarnó en un cuerpo humano? Ese es el misterio de la piedad. Y entonces cuando Pablo dice, desecha fábulas profanas y de viejas, sino al contrario, mejor ejercítate en la piedad, ejercítate espiritualmente en conocer las profundidades del misterio que Dios se hizo hombre con un propósito. Amén, es diferente, ¿verdad? Entonces cuando yo hablo así, los que han sido enseñados o los que se han dejado enseñar me van a entender. Amén. Entonces yo le hablo aquí a mis amados hermanos, hay que ejercitarnos en la profundidad de la revelación de cómo Dios se hizo hombre. Porque ahí están las riquezas de la sabiduría y del pleno conocimiento. Amén, amén. Entonces, hermanos amados, pero todo lo que vemos, el dinero puede ser piedra de tropiezo. No estoy en contra del dinero, yo también necesito provisión económica todos los días, amén. Pero cuando el hombre pone su corazón en las cosas materiales, en las cosas que se ven, pierde la sintonía de las cosas que no se ven. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sale otra vez la doctrina. Entonces prediquemos a Cristo en todo tiempo. Pero sí tenemos que enseñar a los hermanos a que sean nutridos de las palabras de fe y de la buena doctrina que hemos seguido. O sea que yo voy a predicar a Cristo, pero también tengo que estar nutrido de palabras de fe y de la buena doctrina, porque dice la Escritura de que yo debo de hacer discípulos de Cristo. Porque también la misma palabra nos enseña, cuando Jesús denunció a aquellas personas religiosas que solamente ponían cargas, le dijeron, los fariseos recorren mar y tierra para hacer un discípulo y lo convierten 2 veces hijos del diablo. Y sabe que hay mucha gente, hermanos, en las iglesias prácticamente que andan emocionados por la alabanza, por la música andan emocionados, pero no saben nada de la palabra. Está muy dura la palabra, hermano, es la verdad. Yo quiero que usted predique a Cristo, pero convencido de su salvación, convencido del misterio de la piedad, convencido de la sana doctrina. Amén, dele gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres nutridos con palabras de fe y de la buena doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Pero tú sé sobrio en todo.
soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso es bien importante. Yo creo en ese mover apostólico de Pablo, que estaba instruyendo Pablo a Timoteo para asumir funciones apostólicas. Y yo le digo, yo creo que Timoteo fue un apóstol, aunque no se ve directamente a Timoteo como apóstol, pero yo creo que él tuvo una función apostólica, fue un apóstol. Pero le dice aquí, sé sobrio en todo. Y yo deseo con todo mi corazón que esta palabra nos ministre a todos. Tenemos que ser sobrios en todo. No nos vamos a marear por las riquezas materiales, no nos vamos a marear por los logros académicos, no nos vamos a marear por todo lo que veamos, sino que vamos a ser sobrios, sabiendo que tenemos un compromiso delante del Señor. Que nadie, por favor, que diga que es cristiano, que diga no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, porque tengo... Hermanos, todos estamos llamados como cristianos a predicar a Cristo, ser sobrios en esa función, soportar las aflicciones, sabiendo que la aflicción no me tiene que separar del amor de Cristo, que la aflicción no me va a detener. Tengo que estar, se recuerda que hace unos días prediqué en 3 temas, que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Y entonces, soportando las aflicciones, vendrán aflicciones, pero para eso fuimos destinados, porque dice la palabra del Señor, que si nosotros creemos en Él, también sufriremos por Él. A eso hemos sido destinados. Tenemos que ser sobrios en todo, soportar las aflicciones, pero hacer obra de evangelista, aunque usted sea maestro de la palabra, aunque usted sea pastor, aunque usted sea apóstol, aunque usted sea hermano maestro de niños, haga obra de evangelista. Aunque usted diga, yo no tengo la unción para predicar, usted tiene que hacer obra de evangelista, porque eso le está hablando el Señor al cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces, si pertenecemos al reino y reconocemos al rey, tenemos que hacer lo que dice el rey. Amén. Entonces es bien importante que podamos nosotros, como verdaderos discípulos de Cristo, tener esa sobriedad, ser sencillos, concisos, serios, formales, definidos en todo nivel para predicar a Cristo. Que nada nos distraiga, que nada nos entorpezca. En Gálatas capítulo 1, verso 10 al 11, y eso es para usted también. Y esto hoy, termino con esto para decirle, hermanos, mi predicación no jala multitudes, porque no quiero estarlo emocionando, sino yo quiero gente demandada, gente responsable. No para mí, para Cristo. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es ninguna mentira artificiosa, no es algo de mi imaginación, sino es conforme al fundamento. El evangelio que yo les estoy anunciando no es según hombre, es según Cristo. Amén. Dios quiere que usted esté convencido de lo que Dios quiere para su vida. Y por eso es bien importante que estemos con temor y temblor cumpliendo lo que la palabra del Señor nos dice, que estemos predicando en todo tiempo. Amén. Le encarezco delante de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos en la manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dios quiere de eso. Y ahora yo quiero que usted pueda levantar su mano. Le voy a compartir la palabra profética, que tiene que ver mucho que ver con lo que hoy el Señor nos habló. Levante su mano y no cierre sus ojos, sino lea juntamente conmigo. Y le voy a declarar la palabra profética que nos envió la hermana Nilsa. Así dice el Señor: en todo tiempo he exhortado a mi pueblo a sacar de su corazón los dioses ajenos, que le impiden amarme con todas sus fuerzas y con toda su alma. Esta misma demanda te la hago a ti hoy. Entrega todo aquello que ha tenido el primer lugar en tu corazón y te ha separado de tu primer amor, gastando tus fuerzas en los deleites de este mundo. Te demando hoy, hijo mío, que quebrantes tu corazón para adorarme, hacer mi voluntad y meditar en mi palabra en todo tiempo. Ten presente que te hago esta exhortación por amor, dice el Señor tu Dios.
porque Dios a tiempo nos está hablando y esta palabra profética nos está llamando a ser sobrios, definidos, sencillos para poder cumplir el propósito de Dios. Yo bendigo su vida y que el Espíritu Santo nos ayude a testificar verdaderamente que no somos parte de una organización, que no somos parte de algo terrenal, somos parte del reino de Dios, somos discípulos de Cristo, no somos discípulos de ningún hombre, somos discípulos de Cristo. Y el Señor nos ha dado el privilegio de exhortarle en esta hora. Y por favor, atienda la palabra profética. Algo ha impedido que usted siga a Cristo en la plenitud que lo tenemos que seguir. Yo bendigo su vida y declaro que Dios nos ayudará a cumplir la exhortación que Él nos ha mandado el día de hoy. Por favor, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, porque tú nos has ministrado en esta hora con la palabra. Queremos creer en todo nivel en tus verdades, Señor. Muchas gracias porque nos has exhortado, nos has dado esta demanda de predicar tu palabra en todo tiempo, no por mandamiento de hombres, sino porque tú nos lo has demandado, Señor, porque tú que quien juzgarás a vivos y a muertos en tu manifestación y en tu reino, queremos saber, mi Dios, que debemos entregar buenas cuentas en el tribunal de Cristo, y todos aquellos que no tienen a Cristo van a comparecer en el tribunal del trono blanco, y esto me demanda trabajar para rescatar de muerte a vida para la gloria de tu nombre. Señor, yo quiero ser ese evangelista, quiero cumplir llevando las buenas nuevas, así como el Señor Jesús se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre, que es el misterio de la piedad, para traer el mensaje del reino. Así yo hoy me despojo de todo aquello que me ha impedido cumplir tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están creyendo en esa palabra y se están dejando ministrar por ti. En el nombre de Jesús declaramos victoria, bendición en su vida, para que el avivamiento en su corazón le permita ser ese siervo, ese ministro competente del nuevo pacto, en el nombre de Jesús. Y ahora, por favor, tome su diezmo, tome sus primicias, su ofrenda, y de acuerdo a la revelación que usted tiene, cumpla delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, con todo mi corazón, Señor, por la vida de mis hermanos que han sido, Señor, ministrados por ti para tener liberalidad, amor y determinación de dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias conforme a lo que tú has enseñado. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos que así será. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios nos permita agradarle en todo tiempo. A ti, a Él sea la gloria en todo tiempo. Amén. Por favor, comparta este mensaje en su página de Facebook, en su perfil de Facebook, dele like a la página, comparte en su muro esta prédica, y también, por favor, no se olvide de darle clic al canal, a la campanita, y suscríbase en el canal Libertador. Invite a sus amistades para que lo hagan. Que Dios les bendiga, lo enriquezca en todo, para la gloria del Señor. Amén. Que Dios sea el que nos ayude a poder cumplir esta demanda que el Señor nos ha dado en su palabra, para agradarle en todo tiempo, porque hemos de dar buenas cuentas delante del Señor. Seremos siervos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones abundantes para ustedes. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.